Si bien falta gente, vamos a empezar por respeto a todos los que estuvieron a horario. Ustedes saben que en esto yo soy muy estricta, el horario era a las 6. Igualmente queda grabado, así que después se puede pedir la grabación o se puede ver de nuevo en YouTube, creo. Bueno, les voy a presentar a Laura Gallego Herráez, que es quien va a dar el webinar hoy. Laura pertenece al estudio Skolnick-Herstein, que ustedes ya lo conocen, porque es el estudio con el que hemos hecho los webinars por el tema Brexit. Y también va a participar Alejandra, que ya la conocemos todos, nuestra querida Alejandra Vázquez, que fue la pionera junto conmigo. O sea, Alejandra fue el primer sí que tuve cuando le dije, ¿y si hacemos un webinar? Y eso me va a quedar grabado siempre en el corazón. Bueno, Alejandra es parte de este webinar también. Y ya la conocen, o sea que no necesita mucha presentación, pues ya es muy conocida en el grupo. Le voy a ceder la palabra a Laura, y yo los voy a mantener en mute, y después, al final del webinar, cuando quieran preguntar, yo les voy a ir dando la palabra como para que no se encimen todos y pueda ser claro, y sirva para quienes necesiten o quieran tomar referencia de algo que se haya dicho. Agradecer a Laura, porque este webinar, por cuestiones laborales, yo no le pude dar mucho la mano, o sea que Laura ha hecho prácticamente todo solita, por lo cual estoy muy agradecida. Le puso alma, corazón y vida a este webinar, así que muchísimas gracias, Laura, como siempre, poniéndole muy buena onda a todo, porque Laura también es quien ha estado conmigo, quien me ha respondido de Skolnick-Herstein la primera vez que me comuniqué con ellos, siempre con una voluntad de oro, siempre con un sí, que es muy importante. Así que bueno, muchas gracias por eso, y gracias Ale, que siempre estás ahí, siempre apoyando y siempre dando la mano. Muchas gracias a las dos. Así que bueno, los dejo con Laura, que es quien sabe del tema. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, me gustaría saludar a los que estamos en Zoom, que somos poquitos, pero a los que nos siguen de Facebook y también desde YouTube. Perdón. Quiero agradecer, Marisa, agradecerte a ti por darnos el apoyo en nuestros eventos, las actividades, y al mismo tiempo daros el reconocimiento a todos los que trabajáis en el Grupo Argentinos en UK, que es un claro ejemplo de cómo gestionando capital humano y con buena intención se pueden hacer muchas cosas. También, por supuesto, quiero agradecer a Alejandra Vázquez, que es empresaria y directora de Mover Shipping, y Argentine Meat, por haber aceptado unirse a las jornadas. Y también me vais a permitir el último agradecimiento antes de comenzar, que dé también las gracias a Express News, en concreto a Orlando Mancini, que nos está siguiendo desde Colombia en este momento, por haber contribuido a la difusión de este evento. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. En un primer momento, el título de la ponencia iba a ser la estrategia de internacionalización de las pequeñas y medianas empresas en Reino Unido a través del agente comercial. Pero claro, evidentemente se nos hacía muy largo. Y digo lo de estrategia porque cuando uno... Un segundito, perdón, porque para la grabación, no sé por qué, a ver. Bueno, lo ponemos por aquí, no sé qué tal ve la pantalla. Bueno, pues comienzo. Cuando decidimos abordar este tema, elegimos la figura del agente comercial como una estrategia, como una vía a través de la cual poder penetrar en el mercado británico. Existen muchas vías, pero consideramos que esta permite a la mediana y pequeña empresa optimizar recursos, no hacer un desembolso económico muy grande en un inicio. Y bueno, como pongo ahí, algunas de las ventajas es que si no tengo beneficios no pago comisión, menores costes. Esto no es siempre así. El agente comercial sí que es posible dar una remuneración mensual y eso no te convierte en empleado. Sigue siendo agente comercial. Son pocas las ocasiones en las que esto se da, pero bueno, si queremos que como empresa que nuestro agente comercial nos mime, le podemos mimar a él con una remuneración o con un aporte mensual. Conocimiento del mercado local. Una de las ventajas es que si yo estoy en Colombia o en Argentina,
pues precisamente para optimizar recursos y no hacer un desembolso económico en viajes que no siempre son todos los fructíferos que deseáramos. Ir en un viaje de una semana o un mes a veces no me garantiza cerrar todas las operaciones que me gustaría. Entonces, el agente local siempre tiene ese conocimiento del mercado local y en este caso, como hemos comentado durante la promoción y durante del webinar, también nos hemos dirigido a aquellos que sois emprendedores, empresarias, empresarios que estáis en Reino Unido, que no solo conocéis el mercado local de Reino Unido, sino también el de Colombia, el de Argentina, y además manejáis ambos idiomas. Entonces, esto es una ventaja. Otra de las ventajas que presenta el agente comercial es que nos permite poner a prueba el éxito o fracaso de nuestro bien o servicio en el mercado. Esto es muy importante, porque puede ser que yo tenga un producto estrella en mi país, pero sin embargo en el mercado británico no genere ninguna expectación. O al contrario, puede ser que tenga excedente de un producto que en mi país no ha tenido éxito ninguno, estoy buscando cómo darle salida y el mercado británico es mi solución. Y es una manera como pequeños pasos testear cómo va ese producto, cómo va ese servicio antes de adentrarme en un proyecto mayor, el cual implica una mayor inversión de tiempo y de dinero. Bien, ahora vamos a lo... Disculpadme, porque es que tengo la garganta. Vamos a una de las cosas más importantes a tener en cuenta, que es qué norma aplica el contrato de agente comercial. Y en esto hay mucha confusión y se cometen muchos errores a la hora de la redacción de contratos. Tenemos una normativa para bienes y otra para servicios. Esta normativa que aplica en Reino Unido se implantó como una transposición de la directiva de la Unión Europea. La Unión Europea sacó una directiva con dos objetivos. Un objetivo era armonizar los derechos de los agentes comerciales en la Unión Europea y el segundo objetivo era proteger al agente comercial, porque se considera que es la parte vulnerable en el contrato. Entonces ahora viene una pregunta lógica. Si Reino Unido ya no forma parte de la Unión Europea, ¿esta normativa para bienes sigue aplicando? Sí, en su totalidad. ¿Por qué Reino Unido hizo la transposición a su legislación y lo mantiene igual? Es decir, que si el tema del webinar fuera cómo ha cambiado el contrato de agente comercial con Reino Unido tras el Brexit, no las operaciones que hacemos a través del agente comercial, sino el contrato sería nada, porque lo tiene en su legislación, tal cual como se aprobó en su día cuando era miembro de la Unión Europea. En ese momento, cuando se hizo la aprobación de esta directiva, países de la Unión Europea decidieron extender esta protección que se brinda al agente comercial también al sector servicios, pero no fue el caso de Reino Unido. Consecuencia, cuando redactamos el contrato de agente comercial, tenemos uno para bienes y otro para servicios, una legislación para bienes y otra para servicios, que a priori, como vamos a ver, tienen muchas cosas en común, pero las que tienen como diferente son muy a tener en cuenta y las destacaré. Pero primero tenemos claro qué es bien o servicios, pues esto parece una obviedad. Bienes, alimentos, maquinaria, calzado, servicio clases online, posicionamiento SEO, mudanzas, servicios de correos. Pero ¿y el software? ¿Es un bien o es un servicio? ¿Es algo tangible? Ahí hago cita a una sentencia donde se abordó esta cuestión, que se toma como ejemplo y como posteriormente subiremos esta grabación a YouTube, en los enlaces de la descripción, yo dejaré todos los enlaces que voy mencionando durante la presentación. Bueno, pues aquí en este caso lo que sucedió es que una empresa contrató a un agente comercial para que promocionara sus servicios de software. Llega un momento que el agente considera que la empresa que lo ha contratado ha incumplido el contrato y él alega su incumplimiento con la normativa de agente comercial que aplica a bienes y no a servicios. Recordemos, la normativa para bienes es más protectora para el agente comercial. Y la empresa dice que no, que es que aplica servicios. Entonces, en primera instancia, el software se consideró un bien, pero después se consideró un servicio y finalmente en el Tribunal de Apelación se llegó a la siguiente conclusión. Dependiendo
de cómo llegue al cliente final ese software es bien o servicio. Como saben, por ejemplo, un ordenador, software, hardware, el software sería el buscador, ¿no?, que tengo en Internet Explorer. Y el hardware sería la pantalla y el ratón, ¿vale? Si yo facilito al cliente final ese software en una memoria o en un dispositivo físico que él tiene que instalar, entonces es un bien. Entonces aplica la normativa del contrato de agente comercial para bienes. Pero si mi cliente final tiene acceso a ese software por un link que yo le envío al email y por un pago, es servicio. Entonces, mucho cuidado porque volveré a esto al final. En el tema de indemnizaciones y compensaciones, veréis la diferencia, lo trascendente que es esto. Y al final, en los tribunales, en las disputas entre agente comercial y principal y empresa, lo primero que tiene que dirimir es qué normativa aplica. Vamos a otro segundo supuesto. Yo exporto molinos eólicos, que es un bien, o material de construcción. Pero claro, al cliente final también le ofrezco la instalación de mi bien. Entonces, subcontrato en Reino Unido una instalación que son servicios para el bien que yo exporto. Entonces, hay varias opciones y esto la casuística en muchas ocasiones, dependiendo del peso, y así lo dice, del peso que tenga en el contrato cada uno de los elementos, se puede llevar al contrato a servicios o el contrato a bienes. Lo más recomendable en estos casos es, no sé, se está colando un audio, si lo podemos. Entonces, bueno, como decía, lo más recomendable siempre que sea posible es hacer dos contratos, uno para bienes y otro para servicios, aunque sean los dos elementos del mismo objeto. Lo veremos más, esto volveré más adelante. ¿Quién es agente comercial? Bueno, lo que voy a hacer, como he dicho, que como ya he indicado que hay una normativa para bienes y otra para servicios, voy a comentar la legislación para bienes. Y salvo que yo diga lo contrario, también aplica para servicios. Veréis que cuando aplica para servicios la diferencia es muy relevante. Porque la diferencia reside principalmente, nosotros a la hora de redactar un contrato tenemos que tener en cuenta dos disposiciones normativas. Las que son dispositivas, es decir, nosotros como parte podemos negociarlas, y las que son imperativas, las que viene por ley y que no podemos negociar. Y ahí es donde reside la diferencia. Cuando hablamos de bienes hay menor margen de negociación en aras de proteger al agente comercial porque se considera vulnerable. Entonces, ¿qué es un agente comercial conforme a la regulación de bienes? Y digo también que es un agente comercial, que parece es algo que todos sabemos, pero, por ejemplo, a esta legislación no aplica ni el agente de seguros ni el agente inmobiliario, entonces es un término que a veces se confunde. El agente comercial es un self-employed, entonces diréis, bueno, si yo quiero operar como agente comercial en Reino Unido, ¿tengo que ser self-employed, autónomo, o puedo operar a través de otras figuras? Sí, los tribunales indicaron que se puede operar a través de otras figuras, ¿de acuerdo? Entonces, ahora diremos los primeros pasos que hay que tomar para quienes queráis comenzar a trabajar como agente comercial en Reino Unido. Entonces, self-employed, pero otras figuras, abarca otras figuras jurídicas que ahora mencionaré, que tienen autoridad continuada para dos cosas. Negociar la venta de bienes, aquí también aplicaría servicios, en nombre de una empresa principal, o para negociar y concluir la venta de bienes en nombre de la empresa principal. A la empresa le llamamos principal. Vamos a un supuesto práctico. Yo estoy en Argentina y exporto vinos. Por cierto, este sector no lo cojo por casualidad porque Reino Unido, bueno, es bastante receptivo a este mercado que viene de Argentina en cuanto a vinos. Entonces, bueno, yo, por ejemplo, María, tiene una empresa de vinos y habla con Estefanía, que está en Reino Unido, y le dice, mira, tú vas a negociar contratos en mi nombre, pero no los vas a concluir. Es decir,
que si el agente comercial, Estefanía, va a una feria y tiene un potencial cliente, no lo puede concluir en su nombre. Tiene que volver a hablar con la principal, con María, que está en Argentina, y decirle, mira, te comento la oferta, ¿te parece bien? ¿Te parece mal? Y entonces ya desde Argentina, María nos da, que es la empresaria que tiene vinos, la autorización expresa. Esto es muy relevante y también si concluye en tu nombre, sin necesidad de volver a ti a negociar, le puedes dar unos márgenes de precio. Y digo que es muy relevante porque a veces el agente comercial puede ir a una feria o puede hacer un viaje y esos potenciales clientes se van. Y cuando ha querido hablar con la empresa y aceptar la oferta, vuelves al cliente y ya se ha ido. Entonces, bueno, hay dos opciones. Bueno, yo diría incluso tres. Porque a lo mejor la empresa le puede decir al agente comercial, mira, para estas determinadas operaciones, ciérralas en mi nombre. Entre este precio se negocia. Y para otras solo negocia y para otras concluye con un margen de precios mayor. Entonces, esto es importante y en la práctica, pues claro que interfiere a la hora de cerrar contratos. Bueno, esto lo vamos a ver de manera muy sucinta, porque entonces tendríamos que hacer otro webinar. ¿A través de qué figura jurídica puedo operar como agente comercial? Aquellos que estáis en Reino Unido y queréis ser agentes comerciales. Estas son las figuras jurídicas con las que muchos estoy segura que ya estáis familiarizados. Self-employed, trabajador por cuenta propia. He hecho la diferenciación y he resaltado de cada uno de ellos la responsabilidad que se asume dependiendo de la forma jurídica por la que se opta. En este caso, el autónomo pues recae todo el peso de la responsabilidad sobre él y sobre todo también la responsabilidad y frente a terceros, que en algunos casos puedes llegar incluso a responder por su patrimonio personal, con su patrimonio personal. La Limited Company nos exige un capital mínimo. Hola, mi amor. ¿Cómo fue? ¿Fue bien? ¿Fue lindo? No sé quién. Ah, vale. Bueno, más o menos. ¿Estos algunos son de ustedes? No puedo. Yo creo que te has Hola, metido aquí, bichino. Marisa. No sé quién es. No. Hola, ¿Sos el alguien se nos arquero? está colando. ¿Eh? ¿Ya está Sí, confirmado? Virginia, Virginia, ¿podés ponerte en mute? No, we just gone to Teams of Nine and then we played some ¿Quién math. es Teams of Nine. host And we just Tenemos played some varios math. hosts. A que ver. puede mutear? ¿Y de tu clase eran un montón? Madre mía. ¿Y de 12? Solo Mateo y otro. No creo. Yo creo que ya. Bueno, pues continúo. La Limited Company. Esta es de las figuras más utilizadas cuando alguien decide iniciarse como agente comercial. No se exige capital mínimo, el nombramiento de un director. El director es el que asume obligaciones de gestión y también información como el confirmation statement para Company House, responsabilidades de presentación de cuentas con Hacienda. El director puede compartir esta responsabilidad con el secretario. El nombramiento del secretario es opcional y en todo caso, aunque comparta las responsabilidades con el secretario, en caso de incumplimiento responsable es el director. Es pues los artículos de la asociación que cuando hacemos el registro el propio sistema del gobierno nos da una opción que podemos modificar a nuestro gusto. Limited Partnership, bueno, las características de esta figura es que como mínimo tenemos que tener un general partner que es responsable de la gestión y tomas de decisiones de la empresa. Tiene responsabilidad ilimitada, que es aquí lo que he hecho más relevancia, la responsabilidad que se asume en cada una de las formas en las cuales puedo empezar a operar como agente comercial. Entonces, en este caso hay dos partners. El Limited, que tiene el General Partner, me he pasado, que tiene responsabilidad ilimitada, mientras que el Limited Partner, pues, no participa en la gestión de la sociedad ni en la toma de decisiones. En este caso, pues, se limita a hacer su aportación económica, a acatar las decisiones según las toma el General Partnership, pero en su caso, su responsabilidad está limitada al aporte económico.
No pueden ser la misma persona, General Partner y Limited Partner no pueden ser la misma persona y es como mínimo, o sea, podemos tener varios General Partner y varios Limited Partners. Y ya la última figura que menciono, esta es una figura que nació en Reino Unido en 2001, por cierto, o sea que relativamente nueva, se puede decir. Se debe designar como mínimo a 2 miembros para responsabilizarse de la gestión y administración de la empresa, responsabilidad limitada de todos los miembros respecto a las deudas contraídas por la empresa frente a terceros y bueno, pues la responsabilidad queda limitada al importe que se haya hecho a la aportación económica a la empresa. Los miembros firman su acuerdo de constitución y en ese acuerdo pues deciden cómo se van a repartir los beneficios, el quórum de decisiones según, el quórum según la toma de decisiones, normas internas para la aceptación de nuevos socios o la salida de los que ya son miembros y, bueno, pues deben cumplir con las responsabilidades designadas y asumidas en el acuerdo. Insisto que he ido muy rápido y muy por encima porque esto se merecería otro webinar. Bien, entonces volvemos al concepto que decía. ¿Quién es un agente comercial? Primero, soy agente comercial, empiezo a operar como el Self-Employed, Limited Company, Limited Partnership, Limited Liability. Lo más común es Limited Company. Muy importante, actividad continuada. Si María, que es empresaria de vinos, hace un contrato con Estefanía, agente comercial en Reino Unido, para cerrar un acuerdo, no hay actividad continuada, no va a entrar en esta regulación. Aquí es donde hago mención a los agentes comerciales secundarios. Será agente comercial, pero será secundario. Eso significa que no podrá beneficiarse, el agente comercial no podrá beneficiarse de la protección que brinda la legislación que aplica para bienes. En el caso de servicios, pues es indiferente que sean secundarios o no, porque ahí, como ya hemos dicho, no se brinda la protección que sí se brinda en el caso de bienes. Entonces, en el contrato se tiene que reflejar que hay una intención de promoción y de continuidad. Por ejemplo, en la casuística por los tribunales sabemos que se presume que no es agente comercial secundario un agente comercial que trabaja para varias empresas. Pues eso es un índice, pero hay que tener muy en cuenta esto. Según la actividad comercial que tenga la gente, se le considera secundario o no. Ya hemos dicho bienes porque aplica a los bienes. Esto ya lo hemos mencionado, que negocia o concluye contratos, pues en base a lo que acordemos, como ya lo he mencionado, pues un poder notarial o una autorización por actividad. Autonomía. Me habéis hecho muchas preguntas, no sé si aquí o están en YouTube los que me lo han hecho, porque por mensajes privados respecto al agente comercial, atribuyéndoles características del establecimiento permanente. Entonces, vamos a ver que no sé si me ve por aquí el... Vamos a ver, no sé si veis el título porque estoy compartiendo pantalla, pero bueno, el título es la diferencia entre agente comercial y establecimiento permanente. El agente comercial no es mi empleado, tiene autonomía, es decir, que yo le puedo dar mis directrices, yo le puedo decir, pues, como quiero que se venda mi marca, la imagen que quiero dar de mi marca, pero, por ejemplo, no le puedo exigir que me esté respondiendo en un horario determinado. Claro, aquí un poco tiene que ver la fluidez entre la empresa y el agente comercial. Por eso es muy recomendable que mientras os conocéis, hacer un contrato, bueno, de corta duración y luego ya prorrogarlo. Pero yo no es mi empleado, tampoco puedo, si me entero cómo ha sido, ¿no? Esta semana en el Latin Fest, el festival, pienso que es una muy buena oportunidad mi producto. El agente comercial considera que no tanto. Eso en sí, que yo le diga que vaya a ese festival y que el agente comercial considera que no debe ir, como no es mi empleado, tiene cierta autonomía. No significaría así un incumplimiento de contrato. Vamos a ahondar más en la autonomía del agente comercial. Bueno, aquí pongo algo que es una muy buena noticia. Convenio entre Argentina y Reino Unido para evitar la doble imposición.
Esto ya va para todos para las operaciones en general que queráis hacer con Reino Unido. Y Colombia también tiene un convenio con Reino Unido para evitar la doble imposición. ¿Qué significa esto? Que no voy a pagar 2 veces por el mismo ingreso, ¿vale? Si yo opero en España, en Argentina, recibo un ingreso o me convierto en residente fiscal, hay un sistema regulado de exenciones y deducciones que nos hace que no hay que tener miedo. O sea, no vas a pagar 2 veces por el mismo ingreso. Lo mismo aplica para Colombia. Bueno, ¿y a qué cuento vengo yo a mencionar el convenio de doble imposición? Bueno, pues es que para ser más precisos, aunque hay un concepto general de establecimiento permanente, para ser más precisos y saber cuándo se considera que una empresa argentina tiene establecimiento permanente en Reino Unido, debemos ir al convenio de doble imposición, que también lo pondré en la descripción cuando subamos la grabación a YouTube. He puesto aquí una parte, el convenio es más amplio, pero solo lo vamos a hacer para tener en cuenta la diferencia entre agente comercial y establecimiento permanente. Se considera establecimiento permanente sede de dirección, oficina, fábrica, taller, agente comercial dependiente, que sería ya casi convertirle en empleado. No se considera establecimiento permanente, esto es muy importante, que también me viene en alguna pregunta que me habéis hecho. No se considera establecimiento permanente cuando en Reino Unido yo tengo un almacén para que el agente comercial guarde stock, ¿vale? Pues para tener existencias o porque me sale más económico el envío a un determinado volumen. Yo se lo envío al agente comercial, no sé, en un garaje, lo pone allí. Entonces, imaginemos que el material es de construcción o son neumáticos que no requieren que yo me esmere mucho en la estética, ¿no?, de la venta. Y digo, bueno, ya que estoy aquí en el garaje con los neumáticos, voy a poner aquí un letrerito que ponga, que encima que aquí hay zona de talleres y ponga venta de neumáticos. Y lo que los guardo, si aquí lo vendo, lo vendo. Ah, no, ahí estás creando un establecimiento permanente. ¿Que quieres crearlo? Bien, pero entonces ya no estás operando como agente comercial, estás operando como establecimiento permanente. Y hablando por redes sociales, otra chica me dijo, bueno, pero es que a mí me interesa el establecimiento permanente. Bueno, ¿cuáles son los requisitos legales del establecimiento permanente? Algo que se caracteriza de la legislación de Reino Unido es por brindar celeridad y ser muy pragmática. Vamos a hacer los conceptos básicos, ¿vale? Si queréis constituir un establecimiento permanente en el Reino Unido. Dentro del primer mes en el que haya comenzado a operar en Reino Unido, pues tengo que informar a Companies House a través de un formulario. En ese formulario tengo que facilitar la información referente a mi empresa que está en Colombia o es de Argentina, la que manufactura esos productos de construcción, esos neumáticos que he decidido que ya que los tengo en el garaje también los vendo. Y lo que tenemos que poner es denominación, tipo social de la empresa, órgano y forma de administración de la empresa extranjera, copia de la escritura de constitución y de las últimas cuentas anuales. Y bueno, aquí pongo también que hay que informar si hay algún cambio. Una vez que está registrado tu establecimiento permanente, tienes que informar a Companies House si ha habido algún cambio. Aquí pongo como, por ejemplo, entrar en concurso de acreedores o liquidación. Otra cosa a destacar, que es un ejemplo de la celeridad y de lo que facilita la legislación británica al emprendimiento empresarial, es que con respecto a las cuentas anuales que tienes que presentar, salvo alguna, dependiendo del negocio y alguna excepción o alguna documentación adicional, a priori la documentación que tienes que presentar es la misma de cuentas anuales que te pidan en Colombia o en Argentina, debidamente traducida, y tú la envías a Companies House. Ellos la revisan y si necesitan algo más, te lo dicen, pero quiere decir que a priori no tienes que andar pensando, vaya, ahora tengo que llevar 2 contabilidades porque tengo un establecimiento Reino Unido, permanente en Reino Unido, no. Y por supuesto, si tienes un establecimiento permanente, asumes otras responsabilidades y tienes corporate tax, que es el impuesto de sociedades que está
al 19%. Bien. Otros conceptos que se equivocan mucho. Yo creo que para saber lo que es el agente comercial hay que decir también lo que no es. Vamos a comparar el contrato de agente comercial con el contrato de distribuidor, ¿vale? Contrato de agente comercial. La empresa está en Argentina, el agente está en Reino Unido y el cliente está en Reino Unido. Quien celebra el contrato con el cliente final es la empresa que está en Argentina. Si ese producto llega mal, el responsable es la empresa. Y el contrato entre agente comercial y el principal, pues es el contrato que hacen ellos dos. Como hemos dicho, a través de poder notarial y de autorización, dependiendo de si tiene el agente comercial autorización del principal para negociar o para concluir, pues así serán las operaciones. Comisión por ventas, como pongo, reembolso de los gastos atendiendo al acuerdo de las partes. Bien, en el caso de bienes, que no en el de servicios, se presume que la empresa principal corre con todos los riesgos, salvo que se diga lo contrario. En el de servicios hay que especificarlo, ¿de acuerdo? Luego, no asume el riesgo de las operaciones porque el agente comercial no compra la mercancía. Quien la compra es el cliente final. Es que a lo mejor el cliente final es un distribuidor y ya aquí enredamos todo. Pero al final son figuras que se dan la mano y que cuando uno está en este comercio o trabajando como agente comercial puede haber productos de los que sea agente comercial y distribuidor. Entonces, agente comercial, contrato, quien responde frente al cliente es la empresa que está en Argentina, no el agente comercial. Ahora vamos al contrato de distribuidor. Bien, la empresa contrata a un distribuidor. Entonces aquí el distribuidor hace un contrato con la empresa y con el cliente final. El distribuidor asume el riesgo de las operaciones, compra los productos. Bueno, aquí está Alejandra, que luego explicará muy bien, no tiene por qué asumir los riesgos de todos los productos. A esto se puede someter a acuerdo. Pero no asume, por ejemplo, si no se vende, el stock se lo queda a él. Al agente comercial esto no le pasa. El distribuidor responde frente al cliente final. El agente comercial no responde frente al cliente final. El agente comercial lo que hace es, le he vendido algo al cliente y el cliente me dice, este producto no está bien, no está como en las condiciones que se me vendió, pues el agente comercial coge la reclamación del cliente final y cuanto antes se la envía a la empresa y la empresa es la que tiene que responder. Evidentemente, por proporción de riesgos en el contrato de distribución, pues hay mayor beneficio. Eso quienes trabajáis en la cotidianidad de ambas figuras lo sabéis, pues que también se asume mayor margen, se asume mayor riesgo. Entonces, el beneficio es no una comisión, la diferencia entre la compra y la venta que suele ser alta. Y bueno, los clientes son del distribuidor, no de la empresa. Ahora, tu empresa ya verás con qué distribuidores trabajas para el cuidado de tu marca. ¿Puedo ser distribuidor y agente comercial de bienes para una misma empresa? Claro que sí. Hombre, es difícil que se dé el caso de que una persona sea agente y distribuidor del mismo producto para la misma empresa. Porque si yo soy capaz de vender algo como distribuidora y me llevo más ganancia, ¿para qué me voy a poner de agente? Pero sí para productos complementarios. Por ejemplo, yo distribuyo drones y esta misma empresa de la que yo distribuyo drones ha sacado una cámara que le pones al dron que está empezando a vender y le digo, oye, pues yo soy agente comercial. Entonces yo cuando soy distribuidora del dron les enseño el catálogo o la web, el catálogo, y les digo, mira, esta cámara que tenemos, ¿qué te parece? Pues agente comercial. Productos complementarios. Ojo que aquí, si somos solo productos, aquí es muy fácil caer en la figura del agente comercial secundario, que está muy bien, pero saber en qué posibilidad jurídica te mueves, porque a veces si solo trabajas con una empresa,
y bueno, solo para un producto, puedes caer en agente comercial secundario. Y entonces no te beneficias de la protección que hemos iniciado antes. La estrategia para, si quieres hacer esta operación que te estoy diciendo, como distribuidor o distribuidora y agente comercial de productos que te llegan, es constituirte como una sociedad limitada y ahí ya no eres, que tenga el objetivo de ser agente comercial y ahí ya eres considerado agente comercial a efectos de recibir la protección de, que veremos después, la protección de la regulación para agentes comerciales de bienes. No sé si voy muy rápido. Bueno, luego habrá turnos de preguntas. Entonces, bueno, si soy para una misma empresa, aunque sea la misma empresa, hay a veces que se hacen un mismo contrato. ¿No? Porque dices, vale, la misma empresa, no pasa nada, hacemos en un mismo contrato y ponemos qué cláusulas me aplican en concepto de distribuidor y qué cláusulas me aplican en concepto de agente comercial. Desaconsejable totalmente. Y cuando veáis los casos de indemnización y compensación lo veréis. Porque para valorar los daños son legislaciones totalmente diferentes. Para valorar los incumplimientos también. Entonces, por la casuística que se ve en los tribunales, se recomienda, aunque sea la misma empresa, tú me haces un contrato como distribuidora y otra como agente comercial. No en el mismo. Bien, aquí está las obligaciones del agente comercial, ¿vale? También para servicios. Promoción continuada, esto es importante, continuada para que no sea agente comercial secundario. De los actos y operaciones comerciales que se hayan acordado con la empresa. Ya hemos dicho, concluir contratos depende. Ocuparse con diligencia y buena fe de los actos u operaciones que el principal le hubiera encomendado. Usted ha actuado con mala fe, con falta de diligencia y cumple el contrato. Bueno, hay que ver el contexto y la concatenación de los actos. Otra vez, instrucciones razonables. Desarrollar el agente, así habla la legislación, desarrolla la actividad conforme a las instrucciones razonables recibidas del principal siempre que no afecta a su independencia. Esto que habla de instrucciones razonables, que es algo tan ambiguo, es algo que en la práctica se soluciona cuando hay comunicación, hay buena comunicación entre la empresa, el agente comercial y por eso hacer un contrato de corta dirección, porque al principio todos somos amigos, estamos muy contentos, pero luego no me contesta el email, tiene poco interés y entonces si yo quiero finalizar el contrato antes de tiempo me cuesta tiempo y dinero, entonces mejor contrato breve, nos conocemos, estamos contentos, prorrogamos. Lo que he dicho antes, recibir en nombre del principal las reclamaciones de terceros referentes a vicios o defectos de los bienes vendidos. Oiga, yo soy agente comercial, a mí las reclamaciones no. ¿Soy distribuidor? Sí, las reclamaciones a mí, pero agente comercial no. Llevar una contabilidad independiente de las operaciones de cada empresa. Aquí está hablando de un agente comercial. Si yo trabajo para varias empresas, pues evidentemente contabilidad independiente de cada empresa. Y si trabajo para una empresa también, porque luego tendremos que dar de acuerdo y conforme con la comisión que me ha llegado y demás. Luego, el agente no puede delegar en terceros el cometido que le encomienda el principal, salvo que tenga consentimiento expreso. Entonces, sería una subrogación de contrato. Le digo, mira, yo no puedo, tengo otro trabajo y si ambos están de acuerdo, pues en lugar de terminarlo se subrogan a otra persona. Bien, aquí hay una cláusula que se puede y se debe incluir, aunque se presume, pero es mejor incluirla para que esté clara para ambas partes, en la que se obliga al agente a comunicar al principal toda la información que sea necesaria para la gestión de la promoción y venta del bien y servicio. Va a ver, esto de toda la información necesaria, parece que coloquialmente todos entendemos lo mismo, ¿o no?
pues mejor ponerlo por escrito. ¿Y por qué pongo yo estas 3 fases? Porque estamos hablando del agente comercial como una estrategia de la internacionalización, como una manera de optimizar recursos. Se supone y se presume que yo no tengo ni tiempo ni los recursos económicos o me implica un riesgo muy alto gastarme dinero en llegar a un viaje, en ir a Reino Unido y que lleva tiempo conocer el mercado. Entonces, mientras yo voy por ese proceso, que es a largo plazo, primeros clientes, fidelización y consolidación de mercado, seguro que aquí hay más pasos entre medias que me he saltado, porque esto es a largo plazo. Pues yo acuerdo con el cliente con el agente comercial, yo empresa que estoy en Colombia, yo empresa que estoy en Argentina, que hay productos que son estrellas aquí, pero que en Reino Unido no vende, que tengo excedentes aquí de algo que no he vendido y que le puedo dar salida en Reino Unido. Pues le digo al agente comercial pues que me haga unos reports. ¿Con cuánta frecuencia? Esto puede ser una carga de trabajo muy alta para el agente comercial. Vamos a hablarlo con él para que estemos de acuerdo. Pues que me informe de productos competidores. Puede que yo que me crea que estoy que he hecho un estudio de mercado por internet, con los recursos que tenemos, que son muchos, pero que a lo mejor hay unos productos que son relevantes y que se me han pasado y que el agente comercial que está sobre el terreno los conoce. Precios, conocer la evolución de mercado. Puede que desde que yo llego a la fase de primeros clientes a fidelización me tengo que adaptar al mercado, que la gente me guíe, el agente comercial me guíe, porque si quiero fidelizar a esos primeros clientes tengo que asegurarme que esos primeros clientes quieren lo mismo que les ofrecí en esa ocasión, o resulta que por los precios de mercado me creo que para fidelizarles estoy haciendo una oferta muy atractiva, pero no lo es. Entonces, esto es importante que lo hablen, sobre todo de cara a una relación a largo plazo. Y también, si es posible, aunque en un inicio es más difícil, un informe sobre las ventas esperadas. No vaya a ser, y eso, bueno, lejos de una desgracia, sería una alegría, ¿no? Que el agente comercial nos consiga tantas ventas que nos quedemos sin stock. Pero bueno, tener una previsión, ¿no? Una contabilidad, un orden. Entonces, esto, tanto en bienes como en servicios, creo que no hay que pasarlo por alto y hay que detallarlo. Obligaciones de la empresa. Tanto para bienes como para servicios, claro. Pues obvio, poner a disposición de la gente los muestrarios, tarifas y otros documentos necesarios para el ejercicio de su actividad. Otra vez, actuar de buena fe en sus relaciones con el agente. Oiga, usted actuó de buena fe. De buena fe, incumplió el contrato. Bueno, esto se tiene en contexto de concatenación de situaciones, ¿no? No es así de categórico. Como hemos dicho, tanto la empresa como el agente comercial que tengan ordenadas sus cuentas, por si hay una inspección, por si no nos ponemos de acuerdo con la comisión que me has dado, eso siempre hay que hacerlo. Y la más importante, que es la que vamos a ver ahora, satisfacer la remuneración pactada. Bien, yo aquí, bueno, en el título, no sé si lo veis, porque yo con la captura de pantalla, lo que pongo en el título, por si no lo veis, es cuándo nace la obligación de la empresa a pagar al agente comercial. No cuándo la fecha límite para cumplir esa obligación, sino cuándo nace. Como hemos dicho antes, el agente comercial, lo común es que vaya a comisión. Pero, también como he dicho antes, sí que entraría en esta regulación de agente comercial darle una remuneración o un aporte mensual. Eso no lo convierte en tu empleado. Eso no lo hace, no rompe su independencia. Eso hace que tú quieres que te mime más que otras empresas y decides eso por tu voluntad, ¿de acuerdo? Pero lo común es comisión. Vamos a ver qué pasa en este escenario. Este escenario es idílico, el que todos queríamos, ¿no? Si empezamos a trabajar como agente comercial. La empresa celebra un contrato de venta con el cliente. Ojo, la empresa es la que celebra el contrato con el cliente. La empresa celebra el contrato de venta con el cliente final a través del agente comercial. El cliente recibe la entrega, acepta, paga a la empresa según lo acordado en el contrato de venta. O sea, perfecto. El agente ha hecho un acuerdo gracias al cual la empresa que está en Argentina o en Colombia tiene un cliente, la empresa
envía al cliente el producto a tiempo, el cliente feliz y paga. Perfecto. ¿Cuándo nace la obligación? Ahora dice la agente comercial, bueno, esto ya está, ¿cuándo se me paga a mí? La obligación nace en el momento que el cliente final paga, ¿vale? Es cierto que en el contrato de compraventa, pero esto ya es algo entre el cliente final y la empresa, pues se puede obligar a que el cliente final haga un pago por adelantado. No sé, puede ser a lo mejor un envío muy costoso, un material muy costoso y digo, quiero, y la empresa dice, quiero ver realmente que este cliente tiene interés en pagar, que nos haga un adelanto. Pero ese adelanto no significa y no afecta a la comisión de vida. Eso es algo entre la gente. No porque la empresa tenga dinero antes, una porción del precio del cliente va a hacer que el agente comercial tenga que cobrar antes. No, no. Nace cuando el cliente final paga en su totalidad y el cliente final tiene su producto. Pues bien, aquí hay un límite. Bueno, aquí las partes pueden acordar en qué fecha se vence. Es decir, nace la obligación cuando hemos dicho, normalmente son 28 días desde que el cliente final ha pagado, ¿no? De emisión de factura. La legislación pone un límite, cuenta el periodo en trimestres, me parece que es un límite generoso además, y dice que la comisión se pagará más tardar el último día del mes siguiente al trimestre en que haya vencido. Aquí, como he dicho antes, como vamos a poner links de la información que voy comentando en el canal de YouTube cuando lo subamos, aquí también vamos a poner un ejemplo de esa fecha límite, pero normalmente la casuística nos dice que en este aspecto las partes solo están de acuerdo que como 28 días desde que el cliente final paga. Ahora vamos a situaciones más complicadas. En este caso, la empresa incumple el contrato de venta con el cliente final. Claro, yo, agente comercial, he hecho todo mi trabajo. He seguido las directrices del agente comercial. He conseguido el contrato con el cliente final. Bien, ahora yo estoy esperando a que me llegue mi comisión. Pero la empresa incumple. La empresa o no entrega el bien en el tiempo acordado o no entrega el bien, esto también aplica para servicios, en las condiciones pactadas. Entonces el cliente dice, oye, no, mira, yo no pago. Y entonces el agente comercial, pero ¿qué culpa tengo yo, no? Entonces aquí la obligación de la empresa de pagar a la gente la comisión debida nace, que no se vence, nace en la fecha en la que el cliente debería haber pagado si la empresa hubiera cumplido con el objeto del contrato. Es decir, pues aquí cuando decimos que nace esa obligación, nace ese deber, si la situación hubiera sido idílica como antes. Entonces, a mí, agente comercial, no me afecta, usted, empresa, que no haya pagado el cliente. Yo he cumplido con mi obligación, entonces, como si el cliente hubiera pagado, usted me da la comisión en el tiempo pactado. Y si no lo hace, intereses de demora. Podemos incluir en el contrato intereses de demora a lo que acordemos en caso de retraso. Vamos a otra situación. La empresa cumple con su obligación. Aquí cumple el agente comercial. Ha cumplido, ha conseguido el cliente, se firma todo bien. La empresa también cumple. Entrega el bien o hace el servicio de conformidad al contrato y demás. El cliente se retrasa en el pago, ¿no? El cliente dice, oye, mira, ya te pagaré, tengo un mal mes. Y aquí se puede, si las partes quieren, se puede, no que sea así, se puede. Se puede establecer en el contrato la obligación del agente a esperar, no a que se quede sin pago, a esperar el pago de su comisión hasta que el cliente final pague a la empresa y paramos los intereses de demora. Pues esto es negociable, aquí se puede. Yo puedo decir así, bueno, pues como tengo buena relación con mi empresa, pongo en el contrato que si se da este caso, me espero al pago, no que me quede sin pagar. Y si finalmente no paga, yo, agente comercial, le digo a la empresa, pero si finalmente no paga, me lo pagas porque tiene que, aunque el cliente no pague, tú me tienes que dar la comisión. Y además, los intereses de demora. O puedes decir, me lo pagas, pero
no te cobro intereses. Estamos dando cuenta de la situación. La empresa cumple, es el cliente que está incumpliendo. Aquí podemos, es opcional, las partes negociar eso. Bueno, aquí vamos a otro ejemplo, ¿vale? Esta cláusula que se puede hacer. Establecer en el contrato que el derecho a comisión del agente se extingue si la empresa incumple el contrato con el cliente final debido a una causa de la que no es culpable. Claro, bueno. Al principio nosotros hablamos de culpabilidad y ya, bueno, claro. Pobre empresa, que bueno, los que están aquí como empresa que no se lo tomen a mal, pero pobre empresa que no ha podido cumplir y yo, agente comercial, pues digo, venga, si no es tu culpa, pues me quedo sin comisión. Ya, pero es que aquí pongo inseguridad jurídica. ¿Cuándo podemos determinar si es culpable o no la empresa y que yo me quede sin comisión? Por ejemplo, una empresa que es un producto manufacturado y unos proveedores nos llegan. Entonces, yo, empresa, quería cumplir, tenía todo, pero me ha surgido un imprevisto y entonces no he podido llegar al cliente final y llamo a la gente y le digo, mira, gente, que es que no he podido. El vino que me habían pedido, los alfajores, el dulce de leche de Argentina que me pidieron por Navidades, no llega. Este proveedor me ha fallado. ¿Es culpable o no? Tenía que haber contado con esos imprevistos. ¿Cómo determinamos si escribimos esta cláusula la culpabilidad? Cae insolvente y eso le genera una serie de contratiempos que le hace que no llega con el producto a tiempo. Bien o servicio esto. Y los productos agroalimentarios. Quien esté trabajando con productos agroalimentarios, esté ahora mismo desde YouTube o desde Facebook o aquí, sabe de lo que hablo. Cuando los productos agro, sobre todo si son de temporada y de cosecha, llega un fenómeno climatológico y la cosecha no sale adelante. Y ahí sí que suele ser supuestos claros de que el agricultor no es culpable porque un fenómeno climatológico, pero sí puede tener un seguro. Entonces, bueno, estoy diciendo el riesgo de poner esta cláusula en el agente comercial. Forma de pago. ¿Cómo nos van a pagar la comisión? Las partes pueden decidir la forma de pago, ¿de acuerdo? Y ahora hay que ver, ¿está autorizado el agente comercial para recibir pagos en nombre de la empresa? Y ahí pongo retención de comisión, pues puede ser más cómodo. Yo confío en el agente comercial en Reino Unido, una cuenta bancaria, que él reciba pagos y que retenga la comisión. Retener la comisión es decir, que no se la cobra hasta que no le compete cobrarla. Intereses de demora por el retraso, lo que hemos dicho, y muy importante, y esto vale para todos los que nos estáis siguiendo de América Latina, también desde Reino Unido, pero seguro que os preocupa el ajuste en el tipo de cambio. No solo en el contrato de agente comercial, en todos, derecho internacional privado, podéis ajustar una cláusula en el tipo de cambio para que ninguna de las partes se vea perjudicada o que una no sea más beneficiada que otra. Esto es poner porque claro, si se paga en pounds, para mí me va a llegar en pesos. Entonces, si quiero poner cuántos pesos me corresponden, según estaba el tipo de cambio, tal un banco determinado, la fecha que se cerró el acuerdo, o no. O sea, ajustes de tipo de cambio los podéis hacer. Derecho, o sea, no solo en esta operación, derecho internacional privado. Otras cláusulas que podemos incluir, que está la cláusula de exclusividad, es decir, la empresa no operará en la misma zona, que puede ser área, ciudad o país, a través de otros agentes comerciales o intermediarios de forma directa. Claro, yo soy agente comercial, estoy en una zona, estoy en Londres y sé que la empresa, yo tengo que saberlo en el contrato. La empresa ha nombrado a otros agentes comerciales que están en mi zona. Pues va a ser más difícil que yo consiga comisión. Esto hay que verlo. Entonces, ¿qué es exclusividad? Solo estoy en mi zona. La zona puede ser desde una urbanización, un área, una ciudad, una capital de país o un país entero. Entonces, ahí. O
Otra zona de otro modelo de exclusividad. La empresa no opera en la misma zona, área, ciudad o país, a través de otros agentes o intermediarios, pero sí opera de forma directa. ¿Qué pasa? Que yo, empresa que estoy en Colombia, en Argentina, en Chile, pues yo no opero. Yo no nombro a otros agentes comerciales, ¿vale? Tú, agente comercial que estás ahí, todo Londres es para ti. Pero es que voy de un viaje de negocios este mes. Entonces me reservo el derecho que este mes que voy a Londres, yo voy a intentar hacer operaciones directas, ¿de acuerdo? O sin cláusula de exclusividad. Es decir, la empresa en cualquier momento puede nombrar a otros agentes comerciales o a otros intermediarios o operar de manera directa porque va allí de viaje de negocios en la que tú, agente comercial, estás trabajando. Otra cosa a tener en cuenta, ¿se puede variar el precio del producto durante la vigencia del contrato? Cuando uno hace el contrato cierra un precio, es decir, yo, empresa, te vendo estos alfajores de Argentina al cliente final, perdón, le digo a la gente, los vas a vender al cliente final a este precio y tú te llevas esto. Pues si cuando lo negocias, sobre todo si es un contrato a largo plazo, no piensas obviamente en imprevistos que pueden pasar. Puede pasar, que esto es lo que genera menos problema, que como yo, empresa, veo que el agente comercial está trabajando, veo que se mueve, pero es que no me vende nada. Pues le digo, vamos a bajarlo. Esto hay que ponerlo en el contrato, ¿eh? Vamos a bajar el precio y tu comisión varía o no. Ponerlo en el contrato antes. Si no se pone en el contrato no podemos modificar. Si hemos puesto en el contrato, y es de larga duración además, que el agente comercial se lleva tanto por ciento de mi producto, va a ser ese tanto por ciento. Entonces ponemos esta cláusula por los imprevistos que vengan. Esa genera menos problema porque, claro, si soy agente comercial, me mantienes la comisión y encima me dices, me mantienes la comisión y encima me dices que el producto baja de precio, pues lo tendré más fácil. Pero ¿y esta opción? Yo produzco, no sé, pues harina o otro producto, me suben unos impuestos que no esperaba, me falla un proveedor que me daba determinado género a un precio, ahora el siguiente proveedor me lo sube, vamos, que es que me han subido los costes de producción. No gano, estoy perdiendo si ahora mismo el producto que yo estoy vendiendo en Reino Unido se vende con las condiciones que yo firmé el contrato en un inicio. Si yo no pongo esta cláusula, yo no puedo ir al agente comercial y decirle, oye, mira, que me ha pasado esto, me han subido el proveedor, los gastos, el COVID, hay excepciones, no lo voy a poner como ejemplo, que tienes que subirme el producto. Y la gente dice, bueno, es que si tú me subes el producto, yo tengo más dificultad para venderlo y no cobro comisión. No me interesa. Si lo ponemos en contrato, sí podemos verlo. Libertad, aquí pongo libertad de las partes para negociar esta cláusula. Bueno, esto es lo que hemos mencionado antes, almacenamiento de bienes. Mucho cuidado, almacenamiento de bienes, establecimiento permanente. Si queréis establecer, operar a través de un establecimiento permanente también es una opción interesante, pero saber en qué ámbito jurídico nos movemos. Contratación de seguros opcional. Como ya he dicho, y aquí tiene importancia, salvo que se indique lo contrario en el contrato, los riesgos son asumidos por la empresa principal. En servicios no, en servicios no se presume que es algo que se diga lo contrario, los riesgos los asume la empresa. Es importante porque si es un stock de un coste económico elevado, pues habrá lo opcional es, pongo, según el empresario o empresaria, es contratar un seguro. Evidentemente, los costes, además de guardar ese stock, no es lo mismo, como he dicho antes, que son neumáticos que productos alimenticios. Claro, ahí pongo, ten en cuenta el valor de los bienes. Duración del contrato puede ser la fecha de finalización con fecha de finalización o sin fecha de finalización. Si una vez vencida la fecha de finalización las partes siguen operando según lo establecido en el contrato, se entiende que se prorroga. Pues si sois la primera vez que estáis operando como agente comercial, empresa, y la primera vez que entabláis una relación, pues ponerlo breve.
porque así os conocéis, así veis si os gusta la manera de trabajar, la imagen que le da el producto. Y si no nos gusta, pues no se renueva. Es cierto que para ver en la cotidianidad, es cierto que para ver los frutos de un trabajo de agente comercial es a largo plazo. Entonces, a lo mejor en corto plazo no vemos que nos ha vendido mucho, pero sí vemos cómo nos entendemos. Cláusula de no competencia. El agente, excepto con el consentimiento previo escrito por la empresa durante el periodo de vigencia del contrato y por un máximo de 2 años, 2 años a partir de que finaliza el contrato, no puede competir directa o indirectamente con los productos objetos del contrato. O sea, bueno, esto es obvio, ¿no? En el sector servicios no hay ese tope. Aquí es lo que os decía que en el sector bienes se protege más al agente comercial, o sea, podéis poner más tiempo en el sector servicios. Pero esto es obvio, ¿no? No competir con productos, que me aproveche yo del conocimiento que tengo, de los contactos que he hecho y, por supuesto, no apropiarme de productos para luego revenderlos después de los 2 años, ¿no? Bueno, finalización del contrato, iba a pasar rápido por esto, te voy a dejar la diapositiva. En el caso de que haya transcurrido el periodo de 1 año o menos, pues yo tengo que dar la finalización, ya sea empresa o agente comercial, tengo que avisar a la otra parte, pues con un mínimo. 1 mes con anterioridad a la fecha si llevamos 1 año o menos de contrato. ¿Que llevamos 2 años de contrato? 2 meses. En el caso de que haya transcurrido 3 años o más de nuestro contrato, el que quiera finalizar, ya sea la empresa o el agente comercial, en un plazo mínimo de notificación será de 3 meses con anterioridad. Esto lo voy a dejar también, todo lo vais a tener en nuestra descripción del canal de YouTube, donde podéis ver otra de la grabación. Aquí está la clave. Aquí está la clave de la diferencia entre el contrato de bienes y el contrato de servicios. Y cuando llega este punto es cuando empezamos a mirar, ¿mi contrato de qué era? ¿Era bien? ¿Era servicio? A ver, una vez finalizado el contrato, sea por tiempo definido el contrato que he finalizado, tenía esa fecha y ha finalizado en esa fecha. O tenía otra fecha y lo he finalizado antes. Me da igual. En ese momento, el agente tiene derecho a indemnización y a compensación. Y esto de indemnización y compensación suena a que he incumplido algo. No, 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 no. No se ha incumplido nada. Usted, empresa que está en Argentina, Colombia, Chile, Ecuador, tiene un agente comercial en Reino Unido. Notifica la finalización del contrato. Da igual, fecha que estaba prevista a finalizar, fecha anterior o fecha posterior. Y le va a llegar una carta de compensación e indemnización de la agente. Pero no se asusten. No siempre se tiene derecho a esa compensación o indemnización. Pero ¿qué pasa? Que en el sector servicios esto no pasa. Si yo tengo un agente comercial en el Reino Unido para que promocione, para que a mí, que estoy en Ecuador, me promocione servicios de SEO, de posicionamiento SEO, ¿no? Empresas que están en el Reino Unido, que sé que se quieren posicionar en Ecuador, ¿no? Para la venta. Entonces el SEO se puede llevar a la distancia. Entonces yo, empresa en Ecuador, le digo, agente comercial en Reino Unido, muévete y consígueme contrato sector servicios SEO con mi empresa que está en Ecuador. Esto nos llega. Y luego, si hay incumplimiento o daños, pues va por las reglas generales de Derecho Internacional Privado y Derecho Privado, demostración de daños y demás. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la diferencia. Por eso, a veces pues los agentes comerciales, cuando, como he dicho antes, el objeto comercial roza bienes o servicios, como lo del software, pues si yo soy agente comercial, me interesará que el software a lo mejor me resulta más atractivo entrar por bienes, pero empresa me resulta más atractivo entrar por servicios y que el software sea suministrado en un link, como hemos comentado ya al inicio. ¿Cómo se evalúa la compensación? ¿Qué se tiene en cuenta? Compensación. Aquí pongo una sentencia donde se pormenoriza y se detalla de manera muy clara los diferentes criterios atendiendo a diferencias casuísticas. También la pondré en el link de YouTube. La compensación se tiene en cuenta cuando se termina el contrato entre agente comercial y empresa
la fecha de finalización, el valor de mercado. Tiene en cuenta unos criterios que tienen mucho que ver y se asemejan cuando yo quiero vender una empresa. No es lo mismo el valor de mi empresa que vende mascarillas en pleno COVID que cuando, ojalá lo podamos decir, el COVID se haya superado. Pues el valor de mercado no es lo mismo, ni vender un pack. Los criterios que lleva se asemejan bastante a los criterios que se aplican cuando se vende un negocio en funcionamiento. Entonces, se tiene en cuenta la fecha de finalización, el valor de mercado, si la duración era indefinida o definida, oiga, era definida, gente, ya sabe que íbamos a acabar, y los posibles clientes. Luego, esta es más clara, se tiene en cuenta si el agente comercial no ha podido amortizar los costes y gastos en los que ha incurrido en ejecución del contrato del agente, por recomendación de la empresa. A ver, yo, agente comercial, he incurrido unos gastos por recomendación de la empresa y en este caso no habíamos acordado que esos gastos corrieran a riesgo de la empresa. Entonces, óigame, que se ha acabado, usted en este caso se acaba antes de tiempo, yo he corrido con estos gastos y no veo el beneficio. Y aquí también hay un caso curioso que se aplica en la casuística a un agente que alegó esto: ha acabado usted empresa antes de tiempo y ha incurrido en estos gastos. Y se le denegó compensación porque le dijeron, el agente comercial había incurrido en esos gastos para ir a una feria y entonces estaba trabajando como agente comercial para varias empresas. Hombre, incurriste en esos gastos porque fuiste a esa empresa, a esa feria, pero hiciste tratos conseguiste cliente para la otra empresa que tienes en Perú. Entonces, la casuística. Aquí tiene que ver mucho la casuística. No hay límite en el cálculo del importe. Esto es lo que genera mayor inseguridad jurídica y un poco, bueno, pues que menos previsión, ¿no? Este link que tenéis ahí lo pondré. Indemnización. Bueno, hay que decir una cosa, que lo he dicho al inicio, que está en el título, que como se tapa. Salvo que el agente comercial no puede optar a ambas opciones a la vez. Salvo que se indique lo contrario, o sea, salvo que se diga, este contrato de agente comercial optamos por la indemnización, salvo que se diga eso de forma expresa, se opta por la compensación, ¿vale? Entonces, la indemnización es más clara. La indemnización es que el agente ha conseguido nuevos clientes para la empresa, el agente ha conseguido aumentar el volumen de negocio con los clientes existentes. ¿Qué pasa? Pues que acaba el contrato y la empresa continúa recibiendo beneficios de mi gestión. Y ha acabado. Entonces, a mi agente comercial usted me da la comisión. Y aquí hay un tope, aquí hay más certeza, más certidumbre en este aspecto. Porque yo puedo calcular, ¿no? Si el contrato es por indemnización, yo soy empresa, hablo con contabilidad, hago cálculos y sé cuánta indemnización, si acabo en este momento el contrato, le tengo que dar a mi agente, porque a lo mejor me lo pienso y digo, vaya, si acabo ahora el contrato de agencia, le tengo que dar esta indemnización al agente comercial, yo empresa. Entonces, aquí el importe tiene un límite que se toma como media cuánta comisión ha pagado este agente, o sea, ha conseguido este agente comercial en los últimos 5 años. Si el contrato ha sido menos de 5 años, pues hago la media. Este agente comercial, yo empresa, se acabó ahora el contrato. A ver, firmamos el contrato que era por indemnización. Entonces, a ver, hago cálculos, pues esto me sale a pagarle como indemnización por acabar ahora el contrato antes de tiempo. ¿Cuál es la opción mejor? ¿Cuál es la opción? Pues normalmente, si soy agente comercial, compensación, y si soy empresa, indemnización. Rasgos generales y según la casuística. Puede haber uno que esté a la excepción de la regla y se turnen los conceptos, ¿no? Las prioridades. Pero así es, y sobre todo por el límite. ¿Cuándo pierdo el derecho a la indemnización o compensación? Seguimos en bienes. Esto en servicios, como hemos dicho, no pasa. El agente pierde el derecho a la indemnización y compensación cuando la empresa finaliza el contrato por incumplimiento. Solo faltaría, usted agente me incumple el contrato y yo le tengo que dar compensación. No va a pasar. Pasa un año desde que finaliza el contrato y el agente comercial no ha mandado una cartita, un burofax, una notificación a la empresa diciendo, oiga, le voy a pedir la indemnización, compensación y según mis cálculos es esta. El agente pierde también este derecho a indemnización si finaliza él el contrato. El agente no pierde el derecho a indemnización o compensación
Si el agente finaliza el contrato por incumplimiento de la empresa, obviamente. El agente finaliza el contrato por problemas de salud. He finalizado el contrato, sí, por problemas de salud. Démeme indemnización y compensación. Agente, se muere. Pues a los herederos, la indemnización y compensación. ¿Cómo calculamos la compensación o indemnización de vida? Me estoy alargando muchísimo, disculpadme. Voy a intentar abreviar. ¿Cómo calculamos? Bien, si yo le envío esa carta, ¿no? El agente comercial, ojo, bienes que no servicios, a la empresa y con el valor que he hecho yo, cuánto me compete por compensación o indemnización, yo agente comercial. La empresa no está de acuerdo, me rebate la oferta, yo tampoco, vamos a tribunales. Los tribunales, ¿qué hacen? Tienen en cuenta el valor de mercado, la finalización del contrato, lo que hemos dicho antes, dependiendo si es indemnización y compensación. Y como hemos dicho antes, en indemnización es más certidumbre, compensación más casuística, más incertidumbre, no hay límite. Y lo que pueden, si no, hacer ambas partes, si no le cuadran las cuentas, es, bueno, acatar la evaluación de un experto independiente para que sea mayor celeridad y menos costoso y menos tedioso que son los tribunales. Bueno, tenía aquí ya un apunte, va a ser muy rápido. Sobre todo Marisa me comentó que era un tema muy recurrente, el tema de la protección de datos, ¿de acuerdo? Entonces, como aquí también afecta, lo he metido, pero voy a ser breve. Hay una tendencia a preocuparse más por la protección de datos cuando tengo negocios online. Aplica igual, sea online o no. Vamos a hacer una diferenciación de datos comerciales y datos personales. Datos comerciales, información sobre personas jurídicas, empresas. Porque aquí ahora vamos a hablar de la transferencia internacional de datos. Yo, agente, a ti, empresa, que estás en Ecuador, Chile, vamos a tener transferencia internacional de datos. Vamos a meter una cláusula para que cumplamos con la legalidad. Primero, básico, datos comerciales de las personas jurídicas. Datos corporativos de personas físicas. Mi email, lauragallego@scornic, el email del director de despacho. Ya, por cierto, ya lo tienen ahí, antonioarenas@scornic.com. Estos son datos corporativos de personas físicas, no datos personales. Datos personales, los datos que yo manejo, clientes, datos de facturación, dirección, domicilio, email y de potenciales clientes. Mira, que es que he ido a esta feria, agente comercial, tengo estos potenciales clientes, por si queréis enviar publicidades de la empresa que está en Argentina, te los envío. Estamos cumpliendo la protección de datos, transferencia internacional de datos. Pues vamos a abordar la legislación de cada país, y es que en Reino Unido tenemos ahora una novedad y por eso me parecía oportuno comentarlo. En Argentina tenemos la Ley de Protección de Datos, que indico ahí, y es reconocido por Reino Unido, y Argentina reconoce a Reino Unido también como país que da la protección adecuada con los datos. A ver, antes de hacer la cláusula de protección de datos, antes de saber cómo manejamos los datos internacionalmente, yo estoy en Chile, Colombia, Perú, Ecuador. Voy a transferir datos, a intercambiarme datos con Reino Unido. Me voy a las páginas oficiales, que seguro que habrá del gobierno, de la institución de la protección de datos, y veo qué calificación hace mi país respecto al país al que voy a exportar datos. Y entonces veré ahí que si lo califica como adecuada, va a ser todo mucho más sencillo, ¿vale? Dirá que es óptimo, dirá que garantiza una protección adecuada. Esa es la calificación que hace, por ejemplo, Argentina respecto a Reino Unido. Es adecuado. Bien, ¿qué pasa? ¿Que si es inadecuado no podemos transferirnos datos? Sí, pero tenemos que ser más detallistas en esa cláusula de transferencia de datos. Además, en algunos países, para transferir los datos internacionalmente a otros, necesitas expresamente la autorización de la autoridad competente de defensa de datos. Así que mucho cuidado con esto. Reino Unido, estamos en modificación ahora mismo. Hasta ahora, GDPR, todos estamos familiarizados, pero este mismo mes, el 11 de agosto, la institución cuyo cometido es proteger los datos privados, personales, datos personales en Reino Unido, ha sacado una consulta pública. Ojo, una consulta pública, no un referéndum. Esto es algo que hace el gobierno británico con cierta asiduidad, y es que consulta al
de la siguiente manera: a los interesados, a los que quieran, publica el borrador de una norma, de un proyecto en la página web. En este caso, este acuerdo internacional para la transferencia de datos está publicado en la web, podéis acceder a él y una vez que se apruebe lo publicará, pero en ese ínterin de tiempo que pongo ahí de agosto, este mismo mes, a septiembre, todos aquellos interesados pueden enviar un email a la institución británica que se ocupa de la privacidad de nuestros datos y decirle, bueno, pues yo pienso que esto sería mejorable, esto a este sector nos va a perjudicar, y él escucha, consulta y luego ya toma decisión adecuada. ¿Por qué pongo ahí las Standard Contractual Clause con un aspa? Porque son las que se aplican ahora. Es decir, ahora, si estoy en Reino Unido y quiero enviar datos a Argentina, en principio Argentina y también Uruguay tienen una valoración también con respecto a la Unión Europea muy positiva respecto a que son protectoras de los datos personales. Pero en el caso que enviar a otros países, puedo enviar esos datos, como he dicho, pero tenemos que hacer uso de esas cláusulas, que son las que pongo aquí, ¿vale? Donde son pues, más detalladas, quién es el responsable de los datos, el consentimiento de la parte, es decir, el consentimiento de mis posibles clientes en Reino Unido para yo enviar esos datos a otros países. Esos países que ha dicho Reino Unido, oye, mira, vas a enviar los datos a este país, de estos británicos, no nos da garante de que protejan los datos privados debidamente. Pues entonces hay que usar estas cláusulas. Entonces, ahora lo que va a sustituir esas cláusulas es este agreement, que también lo voy a poner en YouTube, lo voy a poner en la descripción de LinkedIn. Y voy a poner el que está ahora, que lo podéis ver. Además, tiene un borrador, que sería un borrador del contrato que tendríais que hacer vosotros, agentes comerciales, y vosotros, empresas, para transferiros data de posibles clientes, de facturación. Entonces, es bastante práctico, ¿vale? Ya lo último, en ese contrato vais a ver dos conceptos, que son los mismos conceptos, con la misma definición que está en la normativa GDPR. ¿Estáis familiarizados con GDPR? ¿Estáis familiarizados con estos conceptos? Data Controller, me salto el ejemplo. Data Controller es el responsable del tratamiento, Data Processor el encargado del tratamiento, ¿vale? ¿Y esos efectos prácticos qué significa? Lo digo porque esos conceptos los vais a encontrar cuando vayáis al borrador que os he dicho, que lo podéis usar para hacer vuestro contrato de transferencia internacional de datos, agente comercial en Reino Unido, empresa con Latinoamérica. Usad ese contrato. Identificar quiénes son el Data Controller y el Data Processor. Por ejemplo, clases online, ¿vale? Esta escuela de clases online tiene una base de datos de clientes de la cual es responsable del tratamiento. Yo, clases online, ¿vale? Soy responsable del tratamiento. Facilita esa base de datos a Contadores GIL para que haga contabilidad y facturación. Contadores GIL, el encargado del tratamiento. Estas dos figuras van a tener que firmar en esos contratos. ¿Asesoría jurídica? Pues asesoría jurídica es responsable del tratamiento de los clientes que tienen su base de datos y encargada de los datos que tiene para prestar servicios, pues contabilidad, facturación. Estos dos conceptos también dejaré accesible la presentación para cuando vayáis al borrador. Bueno, aquí no me extiendo más porque creo que, bueno, aquí había visto, había puesto unas cosas que me parecen interesantes, pero no me puedo alargar mucho más. Es que, claro, vosotros y vosotras, empresarios, empresarias que estéis en Latinoamérica, muy bien, diréis, ser el agente comercial, una vía, optimizo costos, pero ¿cuánto me va a costar exportar? Tengo que calcular el costo-beneficio de mi producto. Bien, en el caso de Argentina, de las cosas primero que tenéis que hacer como guía, ¿vale? Es daros de alta en la Administración Federal de Ingresos Públicos, en AFIP, y tenéis que pagar para poder importar y exportar. Es el mismo pago para importar que para exportar. O el gobierno argentino ha sacado una iniciativa que se llama Exporta Simple, que es para hacer esta gestión de exportar a través de un tercero sin tener que hacerlo pagando esa inscripción. Luego otro link que os voy a dejar en la descripción.
para empezar a hacer esa valoración, para decir, sí, exporto bienes, servicios implica menos dificultad, pero si exporto bienes, quiero calcular los costes que me va a llevar exportar los bienes. Cuando sepa los costes, ya fijo el precio con el agente comercial. Vale, primera fase, usted debe saber cuál es el código de producto. ¿Y cómo lo sé? Pues yo voy a dejar este link en YouTube en la descripción. Veréis que es muy intuitivo. Podéis poner el país desde el cual sale el producto, Argentina, Perú, Ecuador, donde sea. Poniendo el país, os va a salir el código y saliendo ese código os va a salir cuánto tenéis que pagar, etiquetado, certificado fitosanitario si es alimenticio, y luego pongo ahí Tesco, ojo, huella de carbono etiquetado. Bueno, simplemente es aquí una vez el aporte que puede hacer el agente comercial, que hay determinadas cadenas de supermercados en las que además del etiquetado que te exigen aquí, son pocas, lo pongo como ejemplo, como excepción para que lo sepáis, como Tesco, que es muy popular, te exige que en el etiquetado de tu producto aparezca información de la huella de carbono en la fabricación del producto, de los gases para el cambio climático. Y ahora va a ser el turno de Alejandra. Otro factor, Incoterms, que es la transmisión de riesgo y distribución de gastos. Voy a redactar un contrato, o sea, el agente comercial está entre medias, está en el medio, entre la primera fase, que os voy a dejar los links abajo en YouTube para que podáis orientaros cómo calcular esos gastos de mi producto, y luego compra-venta internacional. Yo ya consigo que mi producto se haya sido vendido a un buen distribuidor, pues tengo que poner estos Incoterms, tengo que estar familiarizado. He puesto un ejemplo, ¿vale? Por ejemplo, CIF, son como numeritos, no, perdón, letras que nos dan mucha información de ese contrato. Y también os pondré links para que lo tengáis acceso. Ese, por ejemplo, si en el contrato pone el CIF, sería que coste seguro y flete. El vendedor se hace cargo del transporte y el seguro hasta que la mercancía llegue a puerto. Entonces el agente comercial está entre ambos. Y ya, bueno, supongo que habrá dudas. Quiero decir algo antes de acabar. Cederé la palabra a Alejandra. Sois muchos y muchas los que nos habéis dicho que os gustaría ver la grabación, está siendo grabado porque estáis en horario laboral. Además de subirlo en canal de YouTube, vamos a dar como un plazo como de 15 días para que aquellos que veáis la grabación nos mandéis vuestras dudas, darle like a nuestras redes sociales, mandarnos vuestro mensaje privado, publicamos el informe con las dudas y os etiquetamos. Además, Marisa también le dará difusión por Argentinos en UK. Y aquellos que habéis visto el webinar en directo y aún tenéis dudas, por supuesto, 15 días aproximadamente, seguiremos recibiendo vuestras consultas. Y ya sin más dilación, presento a Alejandra, la presento dándole las gracias. Cuando yo estaba haciendo este webinar quería conocer, que me diera información una persona que estuviera sobre el terreno, que supiera la cotidianidad, porque nosotros en Scorning Gerstein algo que hacemos es que, sobre todo en el tema del emprendimiento y la empresa, no nos limitamos a dar la norma, sino a contextualizarla para saber cuál es la mejor vía para conseguir los objetivos que el empresario o la empresaria se pone, ¿no? Yo empecé a hablar con Alejandra, me facilitó el trabajo, el contacto Marisa, fue un abordaje, esto fue creo que el martes, y claro, me empezó a contar cosas que tenía en cuenta. Ella tiene una empresa, Mover Shipping, y también Argentine Meat, de comida de carnes argentinas, exquisita, o sea que si ustedes tienen nostalgia de la carne argentina, ya saben que pueden acudir a Alejandra, y trabaja en tema de importación y de comercio internacional. Entonces ella nos va de alguna manera aportar luz en la cotidianidad de esta actividad, qué tips, qué errores no hay que cometer. Cuando quieras, Alejandra, te cedo el turno. Ok, bueno, gracias por la invitación y... Dejo de compartir pantalla, ¿verdad? Sí, como quieras. Bueno, así te... Bueno, nada, la verdad es que el webinar fue bastante específico sobre agente comercial y me sentía como un poco perdida porque si bien estoy ahora en algo parecido, que es como una representación de una marca acá, es bastante específico la figura de agente comercial. Yo lo que hago es comercio internacional. Mi empresa la registré en octubre del año pasado. Yo
bueno, soy argentina, nací en Buenos Aires, hace 9 años que estoy en UK, y estuve trabajando, bueno, estoy trabajando en asesoramiento legal, no es mi tema, pero bueno, eso nos lleva cuando nos mudamos de país, cambiamos un poquito. Pero bueno, retomé el tema de comercio internacional en octubre del año pasado, como digo, y bueno, con todas las consultas y con todas las investigaciones que fui haciendo, ahora me largué a la comercialización de alimentos. Empecé con Argentine Meat, que es una empresa que vende carne argentina, y también estando en el mercado surgen otras cosas, como es esto de la posibilidad de traer una marca argentina que recién está llegando a España. Tiene muchas implicancias el tema de la exclusividad. Cuando uno trae un producto nuevo, obviamente es exclusivo, pero bueno, después quizá no sos tan eficiente o tan grande como la empresa principal lo espera, entonces quizá la exclusividad se va perdiendo. Cuando me invitaron a participar, a mí lo que más, bueno, lo que se me ocurrió, porque la verdad es que trabajo también full time y no tuve mucho tiempo para prepararlo, pero lo que me parece para cualquier emprendimiento o cualquier empresa que vaya a querer instalarse en UK o traer sus productos, me parece lo más importante es conocer cuáles son los agentes y cuáles son los costos también asociados a esa comercialización. Entonces, como Laura decía, existen muchas figuras dentro del comercio internacional. En Argentina lo llamamos auxiliares del comercio. El exportador es un auxiliar del comercio, el despachante de aduana, el agente de transporte aduanero. Son todas figuras que agilizan, cada uno con su especialidad, el comercio internacional, que es bastante turbulento y cambiante en todo momento. Hoy, antes de empezar el webinar, le decía a Laura que recién estaba terminando porque justo hoy estaba saliendo un segundo embarque de Argentina, y a último momento siempre hay algo que se pierde, o no que se pierde, pero que surge, y bueno, hasta que no se soluciona, no continúa. Y en comercio internacional el tiempo es muy importante, porque bueno, es importante, por ejemplo, para cuando son productos perecederos, por ejemplo, ¿no? Si pasa algo en la aduana, si nos falta un documento y la mercadería queda varada, dependiendo de la cantidad de tiempo de vida útil que tiene ese producto, estamos condicionados. Entonces, por ejemplo, con la comercialización de carne, por ejemplo, nosotros vendemos carne envasada al vacío. Entonces se envasa al vacío en Argentina y tiene una duración, un tiempo de caducación de 4 meses. Nosotros, cuando la recibimos en UK, ya pasaron 2 meses o 2 meses y medio. Pueden pasar 2 meses si el importador tiene toda su documentación en regla y conoce exactamente lo que necesita para que pase por la aduana y la inspección rápidamente, la vamos a tener en 2 meses. Si no, la podemos tener en 2 meses, 1 semana, 2 semanas, 3 semanas. Esto implica también muchos costos, porque si un contenedor queda varado en la aduana, ya se le empieza a cobrar demora del contenedor, el contenedor hay que devolverlo. Entonces se empieza con la demora del contenedor, el depósito, la inspección. ¿Qué pasa? ¿Le falta un documento? Bueno, no, tirarlo para el otro lado.
esto va a canal rojo. Nosotros en Argentina tenemos, por ejemplo, 3 canales. Cuando uno presenta un permiso de exportación, te puede tocar canal verde. ¿Qué pasa? Es un control muy simple, se controlan los documentos, pasa. El control naranja, que es control documental, que es más exhaustivo, y si no es rojo, y es documental y inspección del contenedor completamente. Todo esto, bueno, lo que decía, el tiempo es muy importante, y otra cosa muy importante en comercio internacional es la información. Tenemos que tener información, tenemos que estar informados de todo, o sea, qué necesita esa mercadería para poder ser importada rápidamente. Por eso es importante el tema de la documentación. La documentación tiene que estar en regla y perfectamente para que la mercadería no sea detenida en ningún estadio, ni cuando sale de Argentina, ni cuando llega a la aduana, para poder sacarla, porque si no incurrimos todo el tiempo en costos extras. Entonces, documentación que necesitamos para operaciones internacionales son el packing list, que es exactamente lo que vamos a estar transportando, por ejemplo, caja 1, 25 alfajores, peso neto, peso bruto, caja 2, el detalle exhaustivo de lo que estamos transportando. Después, la factura comercial, el bill of lading es el documento de transporte, el permiso de embarque para poder embarcar la mercadería después de que pase la aduana, el certificado de origen, si es que es un certificado de origen es requerido cuando un país tiene un acuerdo comercial con otro país. Entonces, por ejemplo, bueno, Inglaterra tiene acuerdo comercial, no es el caso, ¿no? Pero, por ejemplo, tiene acuerdo comercial con Argentina por dulce de leche. Entonces, bueno, necesitamos un certificado de origen para que cuando llegue ese producto no se le cobren impuestos a ese producto. Pero si no tenemos el certificado de origen, primero se frena y después que no vamos a tener ese beneficio en todo caso. Fichas técnicas del producto, toda la documentación tiene que estar en regla y perfecta antes de que la mercadería salga del país. Después, los costos, bueno, como decía también Laura, es importante saber exactamente cuánto cuesta nuestro producto, y para eso tenemos que tener en cuenta todos estos costos, como es el costo, bueno, que decíamos, ¿no? De la información también es muy importante, pero el costo mismo de la mercadería, el transporte interno, el depósito fiscal donde se consolida la carga, la aduana, o sea, el despachante de aduana, los impuestos que tenemos que pagar para exportarla, el flete internacional, el despachante cuando llega, los impuestos de importación, la desconsolidación, el flete interno. Todo eso lo tenemos que tener en cuenta al momento de calcular el costo del producto. Y después el tema de los Incoterms, también, que son los términos de comercio internacional, que son las obligaciones y las responsabilidades de cada una de las partes. Se va desde un primer, desde el más simple, que es ex-work. Ex-work es cuando el exportador entrega la mercadería en la puerta de la fábrica y ya no se hace responsable de lo que pasa a partir de ahí. O si no, puedes usar la otra sigla, que es la más avanzada, que es DDP, que es Delivery Duty Pay, que es entregar el producto en la puerta del comprador en el país de destino. Básicamente también tenemos que tener en cuenta el producto que mandamos, si lo queremos mandar por courier o por carga. Si cuando estamos empezando podemos hacer muestras comerciales, pero de repente hay cupos, hay limitaciones en los courier. Por ejemplo, no podemos
un ejemplo, podemos transportar en courier 50 kilos y creo que hasta $3.000. Si nosotros queremos traer 24 cajas de alfajores, quizá el permitido para courier es 12. Entonces, todas esas cosas las tenemos que tener en cuenta cuando queremos, bueno, nada, comercializar con X producto, ¿no? Creo que, bueno, eso era lo más importante, que es el conocimiento de lo que estamos haciendo, del producto que estamos queriendo comercializar, y tener en cuenta todas las reglamentaciones que están asociadas a ese producto. Como también Laura decía, en comercio internacional cada producto tiene un código. Acá se llama Tariff Code, en Argentina es la posición arancelaria de la mercadería, por ejemplo, está formada por 18 dígitos. Ese número de cada mercadería, de cada producto, nos va a decir a nosotros cuánto paga de derecho de exportación, cuánto paga de derecho de importación en el país que lo vamos a querer importar, qué restricciones tiene ese producto, si hay cupos, si necesita X certificado, por ejemplo, en alimentos, si necesita certificado fitosanitario, si necesita certificado veterinario, por ejemplo, para el dulce de leche que tiene productos animales, se necesita ese certificado veterinario, y si no lo tengo, me lo van a detener, me lo pueden destruir, y es costoso, o me lo pueden mandar de vuelta, que también es costoso, porque yo ya pagué el envío y va a ir a Argentina, y otra vez el tema de la caducidad del producto, puede ser que lo pierda completamente. Entonces, el tema de la información y de la preparación en la documentación me parece que es fundamental para poder agilizar. Sí, además ahí, como comentamos, Alejandra, la primera vez que hablamos, que hay herramientas que nosotros vamos a dejar facilitar en el canal de YouTube y demás, que nos ayuda con el código a hacer esas valoraciones, ¿no? Porque es como la fase previa a la gente comercial. Antes de fijar el precio necesito saber cuánto me cuesta. En servicios es más fácil, estas dificultades no se tienen. Uh-huh. Y bueno, nada, lo que sí también, la figura del despachante de aduana, por ejemplo, es considerada como un auxiliar del servicio aduanero, porque el despachante de aduana facilita y agiliza este trámite aduanero, ¿no? Porque él, con las especificaciones que nosotros le damos del producto, lo clasifica, le da una posición arancelaria, y desde ese momento se sabe cuánto paga ese producto, qué restricción tiene, qué documentos necesita. Todas las figuras son importantes dentro de la cadena del comercio internacional, desde el exportador hasta, bueno, el despachante, el agente de transporte aduanero. Todos facilitan, ¿no?, el comercio, pero lo más importante es la información y la documentación, a mi parecer. Vale, no sé si abrimos a preguntas, Marisa. Sí, antes de eso yo quisiera decir que es muy importante toda la información dada. Desde Argentina, y me pasa como grupo, hay mucha gente que quiere vender bienes y servicios directamente desde Argentina, sin cumplimentar las leyes británicas. A los miembros del grupo, a todos los que me estén escuchando, les digo que tienen que tener en cuenta al momento de comprar, que si le están comprando directamente a una empresa en el exterior, que no cumple con los requisitos legales en este país, si llegan a tener algún problema, y vos como abogada sabrás lo que digo, después le van a reclamar, como decimos en Argentina, le van a ir a reclamar a Magoya. No hay nada por reclamar porque están comprando a sabiendas de que la compañía determinada no cumple, porque hay una persona como Alejandra que está trayendo todo, que está teniendo un gasto,
Entonces ahí tenemos a alguien que cumple con los requisitos. Que posible... Claro, lo más importante, claro, lo más importante es estar registrado, cumplir con todas las normas, o sea, vas a empezar una compañía, perfecto, como decía, al mes, o sea, te tenés que registrar en Companies House. Si es alimentos, tenés que registrarte en el council donde estás, con el Food Safety, ¿cómo es, Marisa? Food Safety, se me fue ahora, Standard. O sea, hacer las cosas bien, ¿no? Porque después hay problemas. Saber qué es lo que estamos trayendo, qué es lo que estamos vendiendo, cómo lo tenemos que vender, cuál es el tiempo de que podemos venderlo, cómo lo tenemos que manipular, qué tenemos que utilizar para el transporte. O sea, no es, ok, quiero vender esto y cómo lo... Porque yo como consultant de comercio exterior, obviamente recibo muchísimas consultas. Y claro, sí, obviamente todo el mundo quiere hacer negocios, pero claro, cuando uno le empieza a decir, bueno, nada, tenés que hacer esto, claro, no es fácil, pero es más fácil si uno se informa y si tiene todas las cosas preparadas, porque después Yo creo surgen que problemas. cuando surge la idea de este webinar, surge justamente porque yo recibo muchísimas empresas, intención de posteo de empresas que no cumplen con los reglamentos, y que cuando yo les informo lo que necesitan para trabajar con clientes en el Reino Unido, o me insultan, o se ofenden, o se borran. Y ahí está, bueno, la intención de decir, bueno, háganlo bien, háganlo así, les estoy dando la información. Es una información que les está llegando de manera gratuita, a ver cómo empezamos a cumplir. Bueno, vamos a abrir a preguntas, a ver si alguien quiere preguntar. Antes de la pregunta, perdón, diréis que si no habré hablado demasiado como para seguir hablando, pero un apunte, porque a colación de lo que habéis hecho, de lo que habéis dicho, para la tranquilidad de las empresas que contratan a un agente comercial, si el agente comercial incumple en el cometido de sus instrucciones algún ilícito, el agente comercial es el responsable. De todas maneras, para mayor seguridad, se recomienda, para dirimir responsabilidades, y también que no quepa la menor duda de que el agente comercial ha infringido la norma del país, en este caso en Reino Unido, no a sabiendas de la empresa. Cuando se hace el contrato de agente comercial entre empresa y agente, se recomienda poner la normativa que según el producto tiene que cumplir el agente comercial. Por ejemplo, si son... sí, pero en todo caso, aunque no se pusiera, si yo, por ejemplo, agente comercial, estoy promocionando drones y me pongo a sobrevolar casas privadas, responsable soy yo, no la empresa. Claro. Ya está. Claro, por eso mismo estar informado de lo que uno pretende hacer, informarse bien. A mí me costó empezar a vender carne, me costó 6 meses, pero porque yo no me iba a largar a vender carne sin saber exactamente las normas, las regulaciones y todo lo que era necesario para hacerlo. Pero bueno, eso va en cada persona, ¿no? En cada uno. Pero bueno, nada, el consejo es ese, hacer las cosas como se debe, ¿no? Hacer las cosas bien. Exacto. Bueno, ¿alguien quiere preguntar algo de los que estamos acá en Zoom? No sé si algún psicólogo nos estará escuchando, pero me interesa que esto quede, ya que va a quedar en YouTube y la gente lo puede llegar a obtener grabado. Me interesa que quede esta información. Hay una excesiva cantidad de psicólogos argentinos tratando de atender online, porque de hecho el psicólogo argentino, el cliente es argentino y ya está. No, no es así. Yo contacté a la sociedad, a la British Psychological Society. El título válido en Argentina no es válido en UK, no hay homologación de título de psicólogo, o sea que lo único que puede ofrecer es ayuda terapéutica. Por otro lado, que el psicólogo sea argentino y el cliente también, no significa que todo sea en castellano, tiene que haber un contrato redactado en inglés, tiene que haber un Data Protection Officer, y el psicólogo necesita sí o sí
poder comunicarse en inglés. ¿Por qué? Porque de pronto el psicólogo tiene un paciente medio loco, y no sé, es una mujer celosa que piensa que el marido la engaña, y el psicólogo se da cuenta que en cualquier momento va a ir y le va a pegar 4 puñaladas al marido. Tiene que avisar. Y esa persona vive acá. Tiene que avisarle al GP, al médico de cabecera, y ese médico va a hablar en inglés. Tiene que claro, avisar, luego el cuerpo, o sea, como estén los colegios profesionales de cada... exacto. que vayan a los colegios profesionales de su profesión para informarse la homologación, si existe o no, y qué No, caminos hay para conseguirla. no existen. Homologaciones entre Argentina y el Reino Unido no existen. No hay. Hay revalidaciones para las cuales hay que estudiar, hay que rendir, pero el psicólogo argentino que quiere atender a los clientes dentro del Reino Unido necesita tener conocimiento del idioma inglés, porque en determinadas circunstancias va a necesitar comunicarse con el médico de cabecera o con la entidad que corresponda de acuerdo a la patología del paciente. Y sí necesita tener un Data Protection Officer porque va a recibir pagos desde acá. Entonces, la cuestión, yo soy español, yo soy argentino, hablo el mismo idioma, ¿para qué quiero un contrato en inglés? ¿O para qué necesito a alguien si mi paciente también habla en castellano? No, no es el punto. No es así. Y legalmente se van a meter en un problema. Por eso yo siempre digo, cuando hagan las cosas bien, yo les publico las promociones, hasta tanto no. Y eso me interesa que quede muy bien marcado, porque son fácilmente, y escuchá lo que te digo, son fácilmente de 5 a 10 psicólogos que me mandan promociones por día. Bueno, pues como es un tema recurrente en el grupo y esto queda grabado, al igual que otros enlaces de utilidad que mencionamos que va a quedar en el canal de YouTube de Skornik, los pertinentes para solucionar esas dudas también los publicaremos. Bueno, Regio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguien que quiera preguntar algo? Dice 4 nuevos mensajes y yo no los abrí. No, sí, es simplemente que nos da las gracias, Gabriela. Le he dirigido a la web sobre los cambios y... Bueno, entonces yo creo que lo que queda por decir es lo que dijiste vos, que les dabas como 15 días como para que Sí, puedan... como hay grabaciones, o sea, el cambio horario, nos han escrito, no todo el mundo ha podido acudir a la sesión completa, entonces 15 días o incluso más. Lo que sí os pido es que lo más fácil para nosotros es que le deis like a las redes sociales, nos escribís un mensaje, nosotros ya os ubicamos, hacemos la publicación, os etiquetamos y entonces haremos un periodo, 15 días, yo creo que incluso a lo mejor un mes para preguntas, entonces luego pues sacaremos ese informe con esas preguntas contestadas y quizás sea de interés no solo a quien ha formulado esa pregunta, sino al resto de interesados. Se te hace de noche, Marisa, ya nos tenemos que ir. Ay, sí, a mí también. Sí. Pásame todos los links, Laura. Por supuesto. Este canal estará publicado en el canal de YouTube, donde, por cierto, podéis ver también algunos sobre emigración, que me consta que es un tema recurrente también en el grupo. Sí. Ok, bueno, entonces... Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias a vos muy especialmente porque le pusiste alma, corazón y vida a esto. Y lo has hecho, hay que hacer las cosas. Y lo has hecho muy sola porque estaba muy ocupada y no tuve tiempo de apoyarte mucho. Lo hiciste muy sola y está maravilloso, muy, muy bien. Gracias, Ale, porque a último momento surgió la idea de que podíamos hacerlo juntos y ella siempre con su sí fácil, su buena voluntad para ayudar a la gente. Y bueno, y gracias a todos los que acudieron por cualquier medio, por YouTube, por Facebook, por el grupo. Esto es abierto para todo el mundo. Y también le voy a agradecer al señor del canal colombiano. Orlando Mancini, que está por aquí. Orlando Mancini. Express News. Exacto. Muchísimas gracias. Mira, tiene la palabra. Ha encendido el micrófono, creo. Sí, no lo sé. Muchísimas gracias. Buenas tardes, buenas noches a todos donde se encuentren. Para nosotros ha sido un placer hacer esta convocatoria. También está hoy con nosotros miembros de LA United, quienes son
la organización que reúne a más de 100 empresarios latinoamericanos aquí en el Reino Unido. Está William Pineda, su presidente, y al igual que Patricia Giraldo, nuestra contadora. Estaban muy atentos de todo lo que estaba pasando. Una simple rectificación. Laurita, estamos en Londres. Express News es un canal hispano que lleva 21 años y desde aquí estamos emitiendo. Muchas gracias a todos y felicitaciones por la conferencia. Gracias. Gracias, Orlando, y es muy importante que tu canal promocione estas cosas porque más allá de que mi grupo sea de argentinos en UK, todo lo que sea, se corresponda con la colectividad latina, a mí me interesa que se difunda. Y este tipo de información es muy buena para cualquier país, para Argentina, para Colombia, para Perú, para todos, porque es bastante similar, ¿verdad, Laura? Sí, sí, sí. Bueno, luego hay algunos convenios que está por regiones, no es tan homogéneo como la Unión Europea, tenemos Mercosur, tenemos países andinos y siempre ahí tenemos como un puzzle que encajar, pero en este caso lo que hemos abordado, mucha similitud para todos los países, independientemente de donde se encuentra, en el país donde se encuentre la empresa dentro de Latinoamérica. Perfecto. Bueno, pues ya. Gracias, Orlando, un Ok. gusto. Gracias a todos. Y hasta la próxima, que seguro que habrá Hasta la más. próxima, exacto. Bueno, gracias. Hasta luego. Buenas noches, Bye. muchas gracias. Hasta luego. Chao, Orlando.